La normal o fuerza de reacción justamente es la reacción que ejerce la superficie de apoyo contra un cuerpo que está apoyado en ella. Es decir, supongamos una superficie y un cuerpo puntual, es decir, que toda su masa, considerando que toda la masa está concentrada en un punto, trazamos los ejes coordenados en ese cuerpo y realizamos el diagrama de cuerpo libre, es decir, un diagrama donde dibujemos las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo. Entonces, tendríamos el peso, fuerza-peso, que está sobre el eje Y, supongamos acá positivo el Y y positivo el X. Bien, entonces, la fuerza-peso y la fuerza normal es perpendicular siempre a la superficie de apoyo. Es decir, ¿cuándo va a haber fuerza normal? Cuando el cuerpo esté apoyado. Si no está apoyado en una superficie, no existe. La normal, en el caso de que el cuerpo no esté apoyado, la normal sería nula. La normal está formando un ángulo de 90 grados con la superficie. En este caso, si yo hago sumatoria de fuerzas sobre el eje Y, tendríamos normal saliente hacia los Y positivos y el peso está yendo hacia los Y negativos, entonces lo restamos porque tiene sentido opuesto. Igual a, siempre es masa por aceleración, porque es la segunda ley de Newton, suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. En este caso no tenemos aceleración en el eje Y, por lo tanto esto sería 0. Entonces nos quedaría que la normal es igual al peso. En este caso. Vamos a ver otro caso. Ahora tenemos el cuerpo, pero hay una fuerza que alguien está aplicando sobre ese cuerpo. Puede ser otro cuerpo que esté apoyado sobre él. Bueno, vamos a poner F así en forma genérica. Voy a dibujar acá el diagrama de cuerpo libre. Dibujamos los ejes. Estamos viendo, en este caso no tenemos componentes en el eje X, ¿sí? Puede ser que en otros casos haya, pero aquí no. Bueno, dibujamos entonces nuevamente, este es el eje Y, este es el eje X, y dibujamos nuevamente la fuerza peso. Y ahora tenemos hacia los Y negativos otra fuerza que es la fuerza esta, F. Siempre vamos a dibujar el punto de aplicación sobre el eje de coordenadas y como es hacia abajo nos quedaría también coincidente con el peso. Bueno, yo la voy a marcar aquí porque no sabemos el valor, estamos haciendo algo genérico. Puede ser que el peso sea mayor o que la fuerza sea mayor. Lo que quiero es visualizarlo. Y luego la normal, que como está apoyado, es perpendicular, como dijimos antes, a la superficie. Por lo tanto va a estar sobre el eje Y hacia los Y positivos. Entonces, si hago ahora sumatoria de fuerzas sobre el eje Y, tengo que normal hacia arriba menos peso menos fuerza igual a masa por aceleración, pero también es igual a 0. Quiere decir que la normal en este caso, si despejamos, nos quedaría igual al peso más la fuerza. Entonces estamos viendo que no siempre la normal es igual al peso. En este caso es igual al peso más la fuerza. ¿Correcto? Vamos a ver otro ejemplo más. A ver.
Supongamos ahora un cuerpo donde se le está aplicando una fuerza que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Bien, entonces, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, vamos a tener que considerar otra fuerza. Ahora, esa fuerza no coincide, veo que no coincide con mis ejes, ¿no es cierto? Porque estaría aquí aplicada. Lo que voy a hacer yo para después poder hacer sumatoria en los ejes, voy a descomponer esta fuerza en el eje X y en el eje Y. Voy a hallar las componentes de esa fuerza con ayuda de trigonometría. Entonces, sobre el eje X voy a usar la función coseno, es decir, que fx va a ser igual a la fuerza F por el coseno de 30 grados. Y Fi va a ser igual a la fuerza F por el seno de 30 grados, porque Fi correspondería al cateto opuesto y Fx al cateto adyacente. De todos modos, en este ejercicio no tenemos números, es nada más para aprender a hacer el diagrama de cuerpo libre y ver la normal, cómo queda expresada, ¿verdad? Bien, entonces, vamos a visualizar las fuerzas, ¿sí? Tenemos la fuerza peso. Ahora tenemos la normal. Pero también tenemos la fuerza I, que va hacia los I positivos. La voy a dejar aquí. F sub I. Y después tenemos F sub X, que estaría sobre el eje X hacia los X positivos. Bien. No hay otra fuerza. Entonces, si yo hago ahora sumatoria de fuerzas sobre el eje Y, tendría hacia los I positivos la normal más la fuerza en I. Menos, porque el peso va hacia los I negativos, menos peso. Igual, nuevamente, a masa por aceleración, no estoy en el eje Y, ¿no? Esto es 0, por lo tanto la normal ahora me queda igual a el peso, ¿sí? Pasa para el otro miembro, menos Fi. Entonces, yo me estoy viendo de que la normal no siempre tiene la misma expresión, no siempre va a dar igual al peso, o va cambiando, depende las fuerzas que haya en el eje Y. Es decir, la normal la puedo calcular si hago sumatoria de fuerzas sobre el eje Y, queda claro. No puedo decir es igual al peso, no siempre, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un caso más de tener el cuerpo apoyado en un plano inclinado, ¿sí? Supongamos que tendríamos, a ver, un plano inclinado y ahora tengo un cuerpo apoyado en ese plano. Lo primero que voy a hacer es marcar los ejes, que los ejes X e Y, al apoyarse el cuerpo en un plano inclinado, los ejes también van a estar inclinados. Entonces, el eje X va a ser paralelo al plano, ¿sí? Al plano inclinado. Acá me quedó medio torcido. Vamos a mejorarlo. Bien. Bueno, el eje X paralelo entonces a ese plano, a la dirección del plano. Y el eje Y perpendicular a la dirección del plano. Bien, positivo hacia arriba y X positivo hacia la derecha. Esos son el sistema de referencia que depende de cada persona que lo está haciendo. Para mí son los X positivos hacia la derecha y los Y positivos hacia arriba. Bueno, entonces, yo tengo el cuerpo que tiene un peso, siempre el peso es hacia abajo, ¿sí? Tiene esta dirección vertical. No coincide con mis ejes.
¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que descomponerlo. Entonces voy a tener peso en X y peso en Y. Peso en X y peso en Y. Este ángulo va a ser igual a este otro ángulo. Eso pasa siempre en un plano inclinado. El ángulo que determina el peso con el peso en Y siempre es alfa y es igual a la inclinación de ese plano inclinado. Entonces, peso en Y pasa a ser cateto adyacente. Por lo tanto, aquí peso en Y va a ser igual al peso por el coseno del ángulo. Y peso en X pasa a ser el cateto opuesto. Por lo tanto, peso en X en un plano inclinado va a ser igual al peso por el seno del ángulo, o sea, de la inclinación de ese plano. Bueno, por un lado eso. Ahora lo que voy a hacer es sumatoria de fuerza. A ver, lo voy a dibujar nuevamente aquí. Solamente voy a dibujar los ejes, ¿sí? Bueno, ahí marqué la dirección del plano. X, E. Y ahora vamos a dibujar las fuerzas, ¿eh? Siempre con inclinación, porque está en un plano inclinado. Ya el peso ya no lo dibujo acá, porque lo descompuse. Hallé sus componentes. Entonces, sí dibujo peso en Y y sí dibujo peso en X. Siempre hacia abajo porque coincide el sentido. No puede ir hacia arriba el peso. Bien, ya tengo descompuesto el peso. Y luego tengo que dibujar la normal. La normal es perpendicular a la superficie de apoyo, por lo tanto va a estar sobre el eje Y. Siempre la normal va a estar sobre el eje Y. Bueno, en este caso, entonces tendríamos esta fuerza. Si llegara a haber rozamiento del cuerpo con el plano, habría una fuerza de rozamiento también, que en ese caso, si el cuerpo se está deslizando hacia abajo, este sería el desplazamiento, la fuerza de rozamiento iría contraria al desplazamiento y estaría sobre el eje X, contraria al desplazamiento. Bueno, pero a mí acá me interesa ver la normal. Entonces, hago sumatoria de fuerzas en el eje Y. Es igual a normal menos peso en Y, igual a M por aceleración en Y, que es 0. Quiere decir que la normal me queda igual al peso en Y. Vimos que en cada caso la normal tuvo una expresión distinta. Entonces siempre es necesario realizar el diagrama de cuerpo libre y hacer sumatoria en eje Y. También podríamos hacer en eje X, pero en este ejercicio no nos interesaba eso. Entonces solamente hice sumatoria de fuerzas en eje Y. Bueno, espero que se haya comprendido. Muchas gracias.